¿Qué vimos la semana pasada? Del Vimos proceso de simulación. transfusión, Bien, ¿y qué vimos sobre el proceso de transfusión? por qué es importante la transfusión, lo de la solicitud de transfusión, lo que tiene que llevar, acerca del consentimiento informado. Bien. eh, Eh, bueno, y a ver, de esos puntos que dijiste, hablame, contame qué dijimos de cada uno. ¿Por qué es importante la transfusión? Porque lo que hay que saber antes de una transfusión, digamos, para iniciar, es que hay que hacerle todos los estudios que son muy importantes para saber, una de las cosas es el poder encontrar, digamos, si es la transfusión de glóbulos, la sangre que realmente es compatible con ese paciente al que se le va a transfundir. Es una de las cosas importantes para poder evitar reacciones post-transfusionales, digamos. Eh, para mí una de las cosas importantes que yo puedo decir del por Bien. qué. Y decime, ¿qué técnicas inmunohematológicas le realizás a un paciente a transfundir para que esa transfusión sea lo más compatible posible, digamos? La de compatibilidad seguro Sí. Si es de glóbulos, sí. de glóbulos, sí. El RH, eh, ¿Y tipificación puede ser, Nadia? O, ¿Tipificación de qué? Porque ella nombró la del RH. sí. ¿Qué otra hay que es importante también? hago por directa e inversa. Bien. Y cuando hablamos de RH, ¿a qué nos referimos? Así es positivo o negativo en el caso de una transfusión. Bien. ¿Solo eso? ¿Solo al antígeno D? Y si es una transfusión, sí, porque se hace por directa, y, o sea, por lectura inmediata y se lo toma por directa, o sea, negativo o positivo. Como es una transfusión, se lo va a tomar siempre negativo, pero es para saber, no se busca otra variante. Bien, con respecto al D. Perdón. Pero del ah, RH, El fenotipo, bien, el fenotipo, ¿sí? El QEL, ¿qué más? PCI. PCI. Bien. Y bueno, si la PCI da positiva, ¿cómo se sigue? panel identificador y titulación también. Bien, perfecto. ¿Qué más? ¿Pueden decir algo más? no entregar los golpes, digamos. A ver, a ver. Porque ayer fuimos ahí a la Cruz Roja, ¿no? Y decía que a los pacientes que se tienen que transfundir, una vez que le detectamos, por ejemplo, la PCI positiva, no era necesario sí o sí identificar cuál es el que tiene, porque solo se tiene que transfundir y ya. No, eso no es así. Vos siempre tenés que identificar el anticuerpo. Te puedo tomar que me digas, no es necesario hacerle la titulación al anticuerpo a un paciente a transfundir. ¿No? Una embarazada, sí o sí, la titulación del anticuerpo va. Eso, hasta eso te puedo tomar, si vos me decís, no es necesario realizarle la titulación a un paciente que se va a transfundir del anticuerpo que tiene. Bueno, pero identificar el anticuerpo se tiene que identificar siempre. La PCI te da positiva y la identificación del anticuerpo tiene que estar. Vos tenés que saber a qué anticuerpo, a qué antígeno creó el anticuerpo ese paciente. Sí o sí, porque después, si no te vas a pasar haciendo pruebas de compatibilidad todo el tiempo, ¿no? Si vos sabés que, por ejemplo, que el paciente tiene un anticuerpo anti-QEL, vas a ir y vas a agarrar una unidad QEL negativo y le vas a realizar la prueba de compatibilidad y se la vas a transfundir. Sin embargo, si vos sabés que el paciente tiene un anticuerpo y no sabés qué anticuerpo es, cuando
yo tenga que buscar sangre compatible, voy a tener que agarrar todas las unidades del servicio y realizarle la prueba de compatibilidad para saber si tiene o no, para saber si es compatible o no. Estoy gastando insumos, estoy gastando tiempo, estoy perdiendo tiempo, ¿sí? Entonces, la identificación del anticuerpo siempre tiene que estar. Sí, no, Después, lo que decían ayer era que en el donante, en el donante, en el donante el es otra donante cosa. no hacía falta identificar la titulación. En el paciente, sí o sí había que identificarlo. En un paciente la titulación no era quizás Claro. necesaria, y en la embarazada sí, todo, sí o sí. Exactamente, sí, 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 sí. Está bien, ahora sí. Si vos me decís, ahí sí. Si hablamos de donante, sí. Si vos tenés una PCI positiva de un donante, y no es necesario abrir el panel, porque vos lo que vas a hacer con esa unidad de plasma de ese donante es descartarla. Y lo único que vas a utilizar son los glóbulos rojos. Entonces no hace falta identificarlo. Si tenés reactivos en tu servicio, o el otro día con las chicas, por ejemplo, que nos dio una PCI positiva con las alumnas en la semana pasada de un donante, y bueno, le abrimos el panel porque de paso practicaban, de paso de ver una PCI positiva, practicaban cómo se abre el panel y cómo identificar al anticuerpo. Pero en realidad en los donantes no es necesario, porque el plasma se descarta. Ahora, en el paciente, como dice Ruth, sí, en el paciente hay que identificar el anticuerpo, no es necesario realizar la titulación, y en la embarazada sí, se realiza todo. La PCI, la identificación del anticuerpo, y una vez que se identifica, la titulación, ¿sí? Porque tenemos que ver qué tan potente es ese anticuerpo para saber qué tan afectado puede estar el bebé. ¿Sí? Yani, ¿vos tenías una duda? Habías abierto el micrófono justo con Ana. No, yo había dicho que no entregar la bolsa hasta que no te Bien. la... Eso me quedó grabado. Lo principal, no entregar la bolsa antes de reagrupar al paciente, totalmente. Bien. Bueno, más o menos estuvimos hablando de eso. Hoy vamos a terminar de cerrar ese tema y por ahí empezar con uno más. Y ya nos queda la última clase, la semana que viene, antes del parcial. O sea que lo que les voy a pedir es que traigan leído para la semana que viene todo lo que vimos hasta hoy. Así si surge alguna duda, sacamos esas dudas, ¿sí? Porque el 21 no hay clases, porque es asueto por el Día del Estudiante. Así que nos vemos la semana que viene, y la próxima ya sería el 28, que es el examen. ¿Sí? Bien. En un momento, al principio, cuando estábamos hablando de lo que vimos, recién me nombraron el pedido de transfusión, ¿no? Nosotros habíamos hablado la semana pasada que el pedido de transfusión tenía que constar de todos los datos del paciente, ¿no? El diagnóstico, y de acuerdo al hemocomponente que se le iba a transfundir, nos iban a indicar los valores de hemoglobina o hematocrito, en el caso de que sean glóbulos rojos, recuento de plaquetas, en el caso de que se transfundan plaquetas, recuento de factores de coagulación, en el caso de que se transfundan crío, o el tiempo, todo un coagulograma completo, en el caso de que se transfunde también tanto crío como plasma, ¿no? Bien. Que tenía que estar indicada el número de unidades que se necesitaban, de acuerdo a lo que necesite el paciente en particular, y el tipo de hemocomponente. Si querían que sea glóbulos rojos, por ejemplo, si querían, pueden ser desplasmatizados, obviamente, ¿no? Filtrados, irradiados, ¿no? Lavados. ¿Cómo van a querer el producto del hemocomponente que se va a transfundir? Obviamente, si el paciente tuvo antecedentes transfusionales, si fue transfundido o no, si tuvo reacciones transfusionales, todo eso va también en la orden de transfusión, ¿sí? Y la orden tiene que estar firmada y sellada por el médico. Hay distintos tipos de pedidos de transfusión, ¿sí? Está el pedido que es de una transfusión programada, ¿sí? Que es cuando, por ejemplo, piden sangre de un día para el otro para las
cirugías del día posterior. Supongamos, estamos hoy de guardia y nos viene la lista de los pacientes que van a entrar a quirófano mañana, ¿sí? Y nos viene en esa misma lista indicado cuál de esos pacientes va a necesitar sangre o puede llegar a necesitar sangre en la operación mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que fijarnos el paciente, la ubicación y cuántas unidades piden. ¿Por qué? Porque hay que ir a sacarle la muestra. Esas muestras las sacamos nosotros, ¿sí? La de las cirugías del día posterior a nuestra guardia, digamos. Vamos, le sacamos la muestra y realizamos todas estas pruebas que ustedes estuvieron enumerando recién, para luego prepararle sangre para la cirugía del día siguiente que posiblemente pueda llegar a utilizar. ¿Sí? Siempre al momento de preparar las unidades de sangre, el rótulo de las unidades tiene que estar bien identificado, ¿sí? Con el nombre y el apellido del paciente, el número de historia clínica, la fecha de la cirugía. Supongamos, si la cirugía es mañana, tiene que tener la fecha de mañana, ¿no? Para que mi compañero que venga mañana pueda identificarla mejor y sepa que esas unidades están preparadas para ese paciente que se va a transfundir ese día, ¿sí? Que se puede llegar a transfundir, no necesariamente se van a utilizar. Bien. Esto en cuanto a lo que son los pedidos programados. Después tenemos los pedidos de transfusión de reserva, ¿sí? Y programado y de reserva es similar, nomás que nosotros utilizamos lo que es programado para las cirugías programadas, y de reserva se utiliza para aquellos pacientes que son ambulatorios y que vienen, como por ejemplo, no sé, un paciente oncohematológico, ¿no? Que viene al hospital, lo cita el médico un día en particular, para realizarle estudios de sangre, y en el caso de que se necesite, transfundirlo, ¿sí? Entonces, el paciente llega hoy al hospital, el médico le hace toda la entrevista, ¿no? O sea, le hace la consulta, lo revisa. Si es un paciente, mayormente se utilizan en pacientes oncohematológicos. Bueno, quedan en un día, la semana que viene, o en realidad muchas veces es los viernes para el lunes, por ejemplo. Bueno, el lunes, viene el viernes el paciente y dice el médico, bueno, el lunes vas a venir y posiblemente te transfundamos porque hoy te haces la quimio, entonces como con la quimio bajan los valores de todos los componentes sanguíneos, quizás el lunes necesites una transfusión para elevar esos valores. Entonces, el viernes le sacan una muestra al paciente, el que está de guardia le prepara las unidades y ya las deja reservadas para el lunes, ¿sí? Es decir, que durante el fin de semana, sábado, domingo, esas unidades no se pueden utilizar, porque ya están reservadas para ese paciente que va a venir el lunes. Entonces, viene el paciente el lunes a transfundirse, ¿sí? Esos son los pedidos de transfusión que serían de reserva. Y ahí está la diferencia con el pedido de transfusión programado, ¿sí? El de reserva la va a utilizar. El programado puede que no, como puede que sí, ¿sí? Bien. Después tenemos el pedido de transfusión urgente, ¿sí? Que cuando nos llega un pedido de transfusión de estas características, tenemos un lapso de 3 horas para realizar la transfusión, ¿sí? Dentro de las 3 horas, desde el momento en que llega la muestra con el consentimiento y la orden al servicio, nosotros podemos transfundir esa unidad, ¿sí? Por eso es muy importante que, esperen que voy a agregar a Mira. Bien. Por eso es muy importante que la orden de transfusión tenga la hora
en la que se realiza, en la que se pidió la transfusión, ¿sí? Porque muchas veces suele pasar que la transfusión llegó, no sé, 9:20 de la mañana, y 9:25 ya te están llamando de que quiero la sangre, quiero la sangre, quiero la sangre, ¿no? Entonces, uno tiene que ver y clasificar a los pedidos de transfusión por orden de importancia, de urgencia, ¿no? Si vos me colocas en el pedido de transfusión, que es un pedido de transfusión urgente, yo ya sé que tengo 3 horas para transfundir a ese paciente, que el paciente en 3 horas no se va a morir, ¿sí? Por no recibir la sangre. Eso es básicamente lo que significa. Y que si querés la sangre ya, tenés que pedir, el pedido de transfusión tiene que ser de extrema urgencia, ¿sí? Entonces, con eso nosotros nos cubrimos de forma legal. Entonces siempre al pedido de transfusión hay que colocarle la hora. Porque si llega a pasar algo y el paciente, no sé, 1 hora y media después de que nos pidieron la transfusión, se muere, nos van a querer echar la culpa. Siempre la culpa de lo que pase en un hospital va a ser del servicio de hemoterapia, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener todo registrado para decir, no, discúlpame, tu solicitud de transfusión decía que la transfusión era urgente. Urgente es dentro de las 3 horas, ¿sí? Entonces, de esa manera uno se cubre legalmente. Por eso es importante también esto que decimos del horario en el pedido de transfusión. Bien, y después tenemos el pedido de transfusión de extrema urgencia, ¿no? Que es ese pedido de transfusión que nos van a presentar con el paciente cuando está en una emergencia, en una urgencia, se está muriendo, ¿sí? Y necesita la sangre ya. El pedido de transfusión de extrema urgencia, firmado y sellado por el médico, nos habilita a nosotros a poder transfundir una unidad sin pruebas de compatibilidad, ¿sí? Profe, ¿le hago una consulta? Sí, decime. En estos casos, cuando hay que transfundir urgente, porque el otro día lo hablábamos con Sani, y cómo era, chicos, que decía que Sani había que esperar que venga el fiscal. ¿Cómo era cuando era un testigo de Jehová? No me acuerdo. O algo así. Pero si se está muriendo, ¿qué? ¿Vamos a esperar que venga alguien para...? No, el tema con los testigos de Jehová es algo muy particular, porque ellos tienen como las leyes bien marcadas, entienden, saben más de hemoterapia que nosotros mismos. ¿Por qué? Porque para ellos como que la sangre es algo así como algo divino. La verdad es que no estoy muy interiorizada con lo que es la religión, pero no aceptan las transfusiones de sangre, ¿sí? Porque no sé si lo toman como el cuerpo de Cristo o algo así, ¿no? Y es algo súper sagrado para ellos. Entonces, la transfusión de sangre, ellos no te la autorizan. Entonces, si el paciente se está muriendo, pero vos sabés que es testigo de Jehová, no lo podés transfundir. Tenés que elevar una nota a la dirección tiene que elevar una nota al juez, y como dice Sani, es cierto, tiene que aparecer un fiscal que autorice o una... Pero ya todo y si se muere, sí, y si se muere, bueno, y se murió. Pero eso sí te manifiesta, pues hijo, si está exactamente, no te dice nada, y no hay nadie que te pueda decir que es testigo de Jehová. Pues tampoco uno va por la vida preguntando si es testigo de Jehová. Claro, totalmente, es verdad. No te lo dice, chao, a transfundir. Claro, exactamente. Si no te lo dice, que vos que está tronado, está inconsciente, con una hemorragia masiva, y los familiares no están, el que se tiene que hacer cargo es el médico, ¿sí? Y ahí sí tiene un pequeño aval, ¿no? De decir, bueno, él le salvó la vida al paciente, el paciente estaba inconsciente y él no podía saber que ese paciente era testigo de Jehová. Entonces, bueno, se lo transfundió para salvarle la vida. Ahí sí. Pero si el paciente te manifiesta que es testigo de Jehová, no lo puedes transfundir, no lo puedes tocar. No se puede hacer nada. ¿Hay algo en la ley que diga que si es testigo de Jehová no lo puedes transfundir? Sí. Ellos tienen sus propias leyes. Si vos lo llegas a transfundir, puedes tener... Sus propias leyes, pero sí, las leyes están amparadas. No lo puedes transfundir. Leyes, claro, sí, inventaron ellos. No, están amparadas justamente en la ley de sangre, por eso hacemos tanto hincapié en los testigos de Jehová.
porque de hecho se ha muerto, y no sé si ustedes hace un tiempo, hace 2 o 3 años atrás, antes de la pandemia, había salido la noticia de un chico que falleció, que era testigo de Jehová y que necesitaba la transfusión y que se había negado a transfundirse y se murió por no recibir la transfusión. No llegaron a salvarlo. Y frente a eso, el médico no tiene ningún tipo de responsabilidad, porque eso es una decisión del paciente. ¿Sí? Entonces, es más, cuando vienen los testigos de Jehová, no sé si yo en algún momento lo habré contado acá, pero una vez nos pasó que había un testigo de Jehová que iba a entrar a quirófano, y por los valores de hemoglobina que tenía, era seguro que durante la cirugía, porque iba a ser una cirugía en la que sangraba mucho, iba a necesitar transfusión. Entonces, lo que hacen ellos es traerte, por ejemplo, los productos estos, la eritropoyetina recombinante, para que vos se lo apliques, ¿no? Para que el médico se lo aplique y de esa manera pueda elevar los valores de hemoglobina y se pueda transfundir sin la necesidad de recibir una transfusión. Como que ellos ya lo tienen preparado. Sí, digamos. sí, Está tienen bien. todo, exactamente, Tienen tienen las todo, máquinas para tienen el recuperador. ¿Cómo era? El recuperador intraoperatorio de sangre, el Ríos, sí, que también en el hospital había pasado eso, que tenían este mismo paciente y dice, bueno, está bien, tenemos el recuperador, lo podemos traer y que lo usen los técnicos. El tema es que en el hospital nosotros no tenemos recuperador. Y eso es una capacitación aparte, ¿sí? Como para hacer aféresis. No es que nosotros salimos de acá recibidos de técnicos sabiendo utilizar el recuperador. Entonces, mi jefe le dice, no, pero los técnicos de este servicio no están capacitados para utilizar el recuperador. Bueno, entonces nos trajeron la eritropoyetina. Pero sí, ellos te proporcionan todo, están reorganizados para que se cumplan lo que ellos piden, ¿no? Así que sí, eso es así. Con los chicos menores de edad también. Si los padres dicen que no se quiere transfundir, no se transfunde. Ahora, si el nene es mayor de 16 años, es testigo de Jehová, necesita la transfusión, y el nene, autoriza la transfusión, siempre y cuando esté, ¿no?, emocionalmente, digamos, preparado como para tomar una decisión frente a esa situación, se lo transfunde. O sea, por más que los padres digan que no, mayores de 16 años que acepten la transfusión siendo testigos de Jehová, se lo transfunden. Eso sí. Siempre que quede todo registrado, ¿no? Pero sí son bastante particulares con esos temas. Pero después te echan de la familia. Claro, sí, totalmente. Quedás desheredado. Y bueno, qué sé yo, es un buen momento para tomar otro camino, no sé. Pero bueno, bien, esa era tu duda, Ruth. ¿Alguna otra cosa? Sí, no, era esa, porque yo decía, pobre, se va a terminar muriendo, pero bueno, es así. Claro, No tenés, sí. No tenés nada que hacer. Digamos. No. Sí, gracias, profe. De nada. Bien, entonces, recuerden la diferencia entre los 4 pedidos de transfusión: de reserva, programada, de urgencia y de extrema urgencia, ¿sí? Lo que no puede faltar en una transfusión de extrema urgencia es realizarle el grupo y factor a la bolsa antes de salir del servicio y mirar la serología, ¿sí? Y después, al momento de transfundir al paciente, por más que sea una extrema urgencia y el paciente se esté muriendo, como dijo Janina al principio de la clase, la sangre no se entrega si no reagrupás al paciente. Sea en quirófano, y si está en la guardia sangrando, que se está desangrando, bueno, mientras que los médicos están arriba de él, vos vas y le pinchás un dedo, lo reagrupás ahí y le colgás la sangre. Pero no se transfunde sin reagrupar al paciente, ¿sí? Por más que sea una extrema urgencia. Bien. Después, con el tema del consentimiento informado. El consentimiento informado, sí, decime, Yani. Tenía una pregunta. El Sí, tema de en qué casos no entramos al quirófano, porque el otro día estaba hablando con el bien,
Eso es de acuerdo al hospital donde trabajes. ¿Cómo? Como habíamos hablado de no entregar la bolsa y eso. Claro, está bien. Entrar al quirófano depende del lugar donde trabajes. Por ejemplo, nosotros en el Hospital Paroicien, no estamos autorizados por el jefe del servicio a ingresar al quirófano. Entonces, el anestesista nos tiene que cargar las 4 gotitas de sangre en los 4 tubitos y nosotros lo tenemos que reagrupar y después darle la sangre. En servicios como por ejemplo en el Posadas, tienen un sector de hemoterapia dentro del quirófano. ¿Sí? Es como una habitación dentro del quirófano, en donde está, cuando el paciente va a ingresar al quirófano, hay una técnica ahí que ya, a medida que lo están preparando al paciente dentro del quirófano, ya le saca una muestra, le prepara las unidades, tiene todo como para trabajar, tiene un pequeño stock de sangre de distintos grupos dentro del quirófano, y ya prepara la sangre. Entonces, en el caso de que se necesite, ella ya está ahí dentro del quirófano, ya reagrupó al paciente porque la muestra la sacó ella, entonces va y transfunde directamente las unidades. Pero eso depende de cada servicio y de la complejidad del hospital. ¿Y la transfusión la hace el técnico? Sí. En esos casos, sí. Sí. Pero bueno, eso depende de cada lugar en donde estén. Bien. ¿Qué es el consentimiento informado? El paciente o los familiares que estén presentes en su consentimiento. Bien. Podemos definirlo como un documento, ¿no? Podemos decir que es exactamente un documento. Consentimiento informado tenemos de 2 tipos, ¿no? El consentimiento informado del donante y el consentimiento informado del paciente. ¿Por qué les aclaro esto? Porque el otro día tuvimos un examen de prácticas y bueno, preguntaban sobre los distintos tipos de consentimiento informado y los chicos no entendieron la pregunta que hizo la otra profe. Entonces, para aclararlo, ya que lo vemos, están los 2 tipos de consentimiento, ¿sí? Sepan, acuérdense, el de donantes y el de los pacientes. El de donantes te va a explicar, es el documento que tiene que firmar el donante previo a la donación, en donde va a constar de todas las cosas que le pueden suceder, como la punción de una arteria, ¿no? Que le quede un hematoma en el brazo, que le pueda agarrar una tetania. Sí, todo eso está en el consentimiento del donante, que el donante firma autorizando a nosotros a realizarle la extracción y que en el caso de que suceda algo de esto, nosotros estamos cubiertos legalmente, ¿no? ¿Se acuerdan? Yo no sé si les había contado de la concurrente que pinchó una arteria y el donante terminó en el quirófano. Sí, se los conté, ¿o no? No, yo no me acuerdo. No, me parece que no, profe. No, bueno, teníamos una concurrente en el servicio, ahora ya está nombrada, pero cuando era concurrente, punza una arteria, obviamente la bolsa se llena a los 3 minutos de empezada la donación, y le dice al paciente, al donante, que se sostenga el bracito para arriba, ¿no? Bien fuerte. El tema es que cuando vos le decís a los donantes, agarrate el bracito y sostenételo, apretate bien fuerte, el donante no lo hace, se sostiene ahí un rato y listo. Como era una arteria, empezó a salir sangre por debajo de la piel, ¿sí? Entre el tejido. Y se le hizo una bola acá al donante de sangre terrible, imposible de drenar, ¿no? Porque eso lo vas apretando y la sangre va saliendo, se puede arreglar, digamos. Pero era tan grande la sangre que le había salido, era tanta la cantidad que se había hecho una bola y no se podía drenar. Entonces, lo tuvieron que pasar de donante, terminó siendo paciente, entró a quirófano, bueno, le tuvieron que hacer una pequeña cirugía para drenarle la sangre que tenía por debajo de la piel. El paciente quedó internado, el donante quedó internado un par de días, y bueno, obviamente se enojó muchísimo, durante su hospitalización salía a los pasillos a gritar que la gente no vaya a donar sangre, porque yo fui a donar sangre y miren cómo me dejaron, terminé en el quirófano, ¿no? Terrible, todo el lío que hizo.
Y bueno, nos quería demandar, pero no, obviamente no pudo hacer nada, porque como nosotros tenemos en la planilla de donación, abajo del lado posterior, digamos, abajo de todo está lo que es el consentimiento de la donación, en donde dice que esa es una de las posibilidades, ¿no? De que por error se punce una arteria. Aparte, un donante capaz que no se pone a leer todo así. Exactamente, Le claro. firma y chao. Vos le decís firma, aclaración y DNI, y el tipo no lee, ¿no? Más allá de que Pero uno trata de... ¿Cómo? No vuelve más ese señor. No, obviamente que no vuelve más, perdimos un donante, ese tipo no vuelve a donar en su vida, ¿no? Pero bueno, lo bueno del consentimiento es que nada, te puede salvar de estas cosas, digamos, ¿no? De que esté firmado, y bueno, entonces vos te podés cubrir legalmente. Estas cosas pasan. Punzar una arteria y espero que no les pase, pero puede pasarles. Y bueno, qué sé yo. Pueden terminar así como no. Pero bueno, sepan que están cubiertos y que eso puede pasar. Bien, entonces ese es el consentimiento del donante. Y después tenemos el consentimiento del paciente, ¿sí? Que es el documento donde se les va a explicar al paciente todos los efectos adversos a la transfusión, ¿sí? Desde una reacción alérgica hasta la transmisión de enfermedades como el HIV, ¿sí? Que es posible. Y que, de acuerdo a el riesgo que sufre la salud de este paciente, por más que tenga la posibilidad de que esto suceda, es preferible transfundirlo, ¿no? Muchas veces los médicos le dicen al paciente, bueno, toma, firmá acá, haceme la aclaración y poneme tu DNI, y no le explican bien lo que es el consentimiento informado. Por eso es importante que nosotros como técnicos, cuando vayamos a transfundir, le preguntemos al paciente, ¿vos estás de acuerdo? ¿Te contaron que te iban a transfundir? Sí, no, porque por ahí le dicen, bueno, vení, firmame acá, y ni siquiera le explican que le van a realizar una transfusión. Entonces, es importante preguntarle, ¿te explicaron lo que te vamos a hacer? Mira, te vamos a hacer una transfusión, ¿sabés lo que es una transfusión? Y lo que te puede suceder. Y en base a eso que el paciente decida. Así hemos salvado a un montón de mujeres embarazadas que, que no se querían transfundir, que no entendían lo que se les iba a hacer y que el médico no le explicó nada, ¿no? Entonces te encontrás con la chica que por ahí está re desamparada, sola, eh, internada, ¿no? Y te dice, no tengo ni idea de lo que me van a hacer. Bueno, le das la posibilidad de que realmente elija si quiere eso o si no, ¿no? También explicándole que existen las alternativas a la transfusión, que si es una anemia ferropénica, con hierro se puede modificar y puede tener el mismo fin, digamos, que una transfusión que causa todo eso, lo que ya hablamos. Nos quedan 15, un poquito más de minutitos para terminar con esta clase y empezar con lo que es módulo. Entonces, vamos a hablar un poco sobre este tema y la clase que viene lo terminamos y sacamos dudas de lo que quieran de los temas que vimos hasta el momento. Bien, hoy vamos a hablar sobre lo que es, un poco, ¿no? Sobre lo que es la hemovigilancia, ¿sí? Y la trazabilidad, para seguir el hilo de lo que veníamos hablando hasta el momento. Bien. Hasta los años 70 se decía, ¿no?, que la sangre salvaba vidas. Después de los años 70, con la aparición de los HIV y el aumento de los casos, se comenzó a ver que la transfusión tenía efectos adversos, ¿no? Como por ejemplo, el contagio de enfermedades, ¿sí?
Es por esto que a fines de los años 80 y principios de los 90, en Francia se comienza a hablar del término hemovigilancia, ¿sí? Que se utilizó, digamos, en analogía a un término que ya se venía utilizando en ese momento, que era la farmacovigilancia, ¿sí? Entonces, el término hemovigilancia proviene del vocablo griego hema, que sería sangre, ¿no? Y del latino vigilans, que sería vigilancia, hemovigilancia, ¿sí? Bien, entonces esta preocupación sobre la transmisión de enfermedades por transfusión lleva a Francia a crear lo que es un grupo de profesionales que tutelaban todo el proceso de la transfusión y la seguridad transfusional, ¿sí? Se formaron como unos comités, ¿sí? de transfusión. Y 3 años más tarde, en 1994, se establece el primer sistema estatal de hemovigilancia, ¿sí? como tal, como se dice, como es, digamos, ¿no? Bien, entonces, si tenemos que definir hemovigilancia, podemos decir que es un procedimiento, ¿sí? que nos permite la detección, el registro y el análisis de la información. De toda esa información que Como está... un control, digamos, ¿no? Exactamente. De toda la información que está relacionada con los posibles efectos adversos, ¿sí? Que se puedan dar durante la donación o durante el proceso de transfusión. Bien, entonces, Ruth decía, es como un control. Exactamente, la hemovigilancia es un control y se utiliza para prevenir, ¿no? Que ocurran estos efectos adversos que va a analizar. Y si ocurrieron, que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Asegurarse de que no vuelvan a ocurrir. Entonces, de esta manera se puede mejorar el procedimiento de transfusión. Bien, entonces, en base a lo que dijimos, podemos sostener que los objetivos de la hemovigilancia son conocer estos errores, estas reacciones, ¿no? adversas, para poder evaluar la prevalencia y las causas que las generan, ¿no? Y de esta manera poder conocer la vulnerabilidad en la cadena transfusional. Es decir, hay un error, hay un problema que sucede frecuentemente, bueno, ¿en dónde se ve vulnerada todo el proceso de transfusión? ¿En dónde hay más errores? ¿En dónde los técnicos de un servicio se equivocan más? ¿Sí? Una vez que conocemos eso, podemos introducir acciones que van a ser correctivas y que van a prevenir que vuelvan a suceder estos errores. ¿Sí? Entonces, la hemovigilancia modificó un montón de situaciones en la hemoterapia. Por ejemplo, antes, ¿no? Antes de que la hemovigilancia apareciera, se le brindaba a cada paciente lo mismo, ¿no? A todos los pacientes se le brindaba lo mismo, sangre entera, por ejemplo, ¿no? Hoy en día, ya
conociendo lo que es la hemovigilancia, el fraccionamiento de las unidades, se puede tomar una decisión centrada en cada paciente en particular, ¿sí? Y de esa manera poder transfundirle a cada paciente lo que necesita. Por eso es que ya no se utiliza la sangre entera, sino que se fracciona en hemocomponentes. Esta evolución en la hemoterapia y esta implementación de la hemovigilancia produjo un cambio en la cultura médica, ¿sí? Porque ahora ya los médicos, al momento de solicitar una transfusión, tienen que tener una indicación apropiada. O sea, si yo tengo el recuento de plaquetas bajo, sin sangrado, lo que voy a transfundirle a ese paciente van a ser plaquetas, no glóbulos rojos o plasma. ¿Se entiende? O sea, ahora se empieza a indicar de forma apropiada cada hemocomponente. Y comienzan a optimizar la masa eritrocitaria. ¿Y esto qué significa? Poder evaluar los valores de hemoglobina y hematocrito y poder determinar cuándo una transfusión, por ejemplo de glóbulos, es necesaria y cuándo no. ¿Sí? Esto de que hablábamos de 10 gramos por decilitro de hemoglobina o mayor a ese valor, no es necesaria la transfusión. Evaluar si está entre 7 a 10 gramos por decilitro, si el paciente está sintomático. Y aquella transfusión que sí o sí no se discute es la que tiene menos de 7 gramos por decilitro de hemoglobina, ¿no? Siempre hablando de glóbulos. Y en el caso de que haya un paciente con un sangrado activo, se modificó la forma de tratar a ese paciente, ¿no? Porque antes quizás el médico, había un paciente con sangrado activo que dentro de todo todavía lo siguen haciendo, ¿no? Y lo primero que hacen es comenzar a pasar hemocomponentes. Y en realidad, en lo que se tendrían que centrar los médicos es en tratar de parar el sangrado. ¿Sí? Si vos, está bien, sos cirujano y cortaste una arteria sin querer, ¿no? Obviamente vas a necesitar las transfusiones de sangre, pero centrate en suturar esa arteria o en parar el sangrado, y no simplemente en transfundir sangre, porque la sangre, así como se la transfundimos, el paciente la pierde, ¿no? Si el sangrado sigue activo. Entonces, se comenzaron a centrar no en la transfusión de hemocomponentes, sino en la minimización del sangrado. ¿Está bien? Entonces, en base a todo esto que venimos diciendo, y en base al nombre, podemos decir que la hemovigilancia es un sistema de vigilancia, de control, ¿no? De estos efectos adversos, que se pueden dar durante la donación, durante la transfusión, durante la preparación de los componentes, ¿sí? Cuando hablamos de preparación de componentes, hablamos de que esos hemocomponentes que obtengamos sean de calidad, ¿sí? Y que sean seguros. Y cuando hablamos de seguridad, hablamos de todos los que se le puedan realizar, todos los estudios inmunohematológicos a las unidades donadas, y también los estudios inmunoserológicos, ¿sí? Todo lo que es inmunoserología, estamos hablando de los estudios para enfermedades transmisibles por transfusión, ¿sí? Si nosotros tenemos un estudio, un análisis serológico positivo, y realizamos bien nuestro trabajo, lo que me va a permitir la hemovigilancia es poder hacerle el seguimiento epidemiológico a ese donante, ¿sí? Poder volverlo a citar para sacarle una nueva muestra, y realizarle nuevamente los estudios para confirmar que realmente tenga la enfermedad o que haya sido un falso resultado positivo de ese momento, ¿sí? Y en el caso de que el paciente, la serología dé positiva, poder enviarlo
a infectología para que sigan con el seguimiento. ¿Sí? Ya no del donante, sino del paciente, ¿no? Porque ya pasa a ser un paciente. Bien, hasta acá me siguen, voy muy rápido, ¿hay algo que quieran que repita? No, yo te quiero decir que vos estabas diciendo lo del sistema de control, que es la donación, transfusión, preparación de componentes, pero también está el almacenamiento, el registro, todo eso es parte. Totalmente, sí, Control de sí, 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 sí. calidad, todo eso es parte de la hemodifilancia también. Eso es parte de la hemovigilancia. Lo que es control de calidad es una de las partes más importantes de la hemovigilancia. Sí, sí, sí. El tema de los registros. Lo que pasó la semana pasada con el tema de la sangre que no estaba con la serología hecha, tiene que ver también esto de la hemovigilancia. Exactamente, del control, ¿no? Y también tiene que ver, y una parte muy importante de la hemovigilancia es el manual de procedimiento, ¿no? Ahí constan todas las tareas, cómo se deben realizar, ¿no? Y ahí dice claramente que las unidades sin serología no pueden ir, dando el ejemplo que mencionás, Ruth, en la heladera donde se habían colocado. ¿Sí? Entonces, todo esto de la hemovigilancia es justamente para tomar estos errores y decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó con esta concurrente? ¿Qué es lo que le pasó a ella? Que cometió el error de llevar las unidades a una heladera que no correspondía. No sabía, no había leído el manual de procedimientos, no le dio importancia, la importancia que realmente requiere, digamos, a la hora de almacenar una unidad sin serología. No pensó en los riesgos que podía ocurrir, de lo que podía pasar, ¿no? Y se evalúa todo eso para después tener una charla con este técnico, y la idea no es echarla o denunciarla, ¿no? O sea, que se le saque la matrícula, no. La idea con la hemovigilancia es corregir los errores para que no vuelvan a pasar, ¿sí? Bien, Nahuel, ¿ibas a decir algo más? Me parece que sí. Que la trazabilidad que explicaste también, bueno, no especificaste, pero que es trazabilidad ascendente y descendente dependiendo del recorrido que vaya, ¿no? Eso. Exactamente. Por ejemplo, de una reacción adversa en un paciente y se hace una trazabilidad ascendente en ese caso. Claro, exactamente. Si hay un problema así, claro, vamos del paciente, ¿no? A ver qué unidad se le transfundió, y al saber el número de unidad podemos buscar ese número de unidad en el libro de donantes y poder identificar al donante que donó esa unidad, ¿no? En el caso de que haya sido, por ejemplo, una serología positiva del donante, muchas veces los donantes están en periodo de ventana, ¿no? Y después de 3 meses de haber donado, vienen a avisar en el servicio que les dio serología, que se hicieron un estudio de sangre y les dio serología positiva para HIV, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí también podemos hacer el control, la trazabilidad desde ese donante para ver qué hemocomponentes se obtuvieron de ese donante y qué sucedió con cada uno de esos componentes. Se vencieron y se tiraron, se enviaron a otro hospital, se transfundieron a un paciente de ese mismo lugar, ¿sí? Para que en el caso de que hayan sido transfundidos, poder hacerle el seguimiento al paciente para ver si se contagió o no. ¿Sí? A todos, en realidad, porque todos los componentes que fueron utilizados de ese mismo donante. Claro, sí, claro. Sí, exactamente. Por eso decía, si sabés que los hemocomponentes se descartaron, bueno, pero si sabés que se transfundieron las plaquetas, se transfundió el plasma, se transfundieron los glóbulos, se hace el seguimiento a cada uno de los pacientes a los que se les transfundió el hemocomponente. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? ¿Algo más que quieran aportar? Bien. Vamos a hacer un
parate acá porque yo me doy cuenta que son las